A mí me gusta mucho hablar de la preexistencia como un término fundamental para cómo construimos nuestra arquitectura. La preexistencia es un término que nos permite saber que la referencia con la que empezamos a construir un programa arquitectónico tiene que ver con lo que nos encontramos enfrente, desde una insignificante grieta o un árbol, que no es insignificante, hasta un edificio histórico o no tan histórico. Pero al final de cuentas, la grieta, el árbol, el edificio que está asegurado en un patrimonio o el que no, son finalmente memoria de una ciudad, memoria contenida en la materialidad y en la espacialidad de lo que la sociedad va construyendo. Y creo que en la arquitectura, desde nuestro territorio, que yo en este caso ha sido más definido hacia la arquitectura contemporánea, es tratar de tener esa sensibilidad que nos permita desde ahí activar, trabajar y sumar, ¿no? También es importante, y me siento como muy comprometido de esta invitación, porque por muchos años la arquitectura contemporánea o una parte del gremio, que es el gremio que se dedica a ella, sentía que tenía una dicotomía, una línea divisoria entre la propuesta ya no digo del modernismo, sino lo contemporáneo, y salvar un patrimonio histórico. Creo que al tiempo eso ha cambiado, y ha cambiado porque la propia historia y dinámica de las ciudades lo exige. Pero ha cambiado en dos líneas. Hay una línea de una actividad descarada, desenfrenada, inmobiliaria, de negocio, no de cultura ni de propuesta espacial para una sociedad, sino de negocio, de cómo las ciudades se van destrozando ante la avaricia de un pequeño grupo en el poder económico, sobre todo en el poder económico, y a veces instrumentándolo con el poder político. Y creo que lo que nos toca a la sociedad civil es todo lo contrario, se debe transformar la ciudad, se debe construir la ciudad desde la contemporaneidad, pero con la ética y la política de frente. Es decir, tenemos que estar preparados, y esas quizás las nuevas vertientes de la relación que puede dar de los institutos públicos con los arquitectos, de una discusión de criterios y no de reglas específicas, porque las reglas específicas, dependiendo de su lectura, son activadas o no, y por mucho tiempo en México, por lo menos, la parte pública, institucional, se basaba en reglas muy estrictas que, por desgracia, detenían las obras y hacían que ciertos edificios de mucho valor se desactivaran y los dueños de ellos empezaran a intentar que se deterioraran hasta tirarlos, porque era más valioso el terreno para hacer un nuevo edificio que activar esa edificación histórica. Y desde ahí creo que lo importante es cómo logramos resolver este parteaguas donde podamos activar la ciudad. Hay un discurso más contemporáneo, no se refiere específicamente a la parte del siglo XX para atrás, o de hecho del siglo XIX para atrás, que tienen los arquitectos franceses Lacaton y Basal, que me interesa reflexionar al respecto, que ellos por un tiempo, y es algo que yo también ya había pensado con mis alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México en los 90s, que muchas veces en la arquitectura hay edificios de bajo perfil que no están del todo, pues que no tienen necesariamente una catalogación. Sin embargo, son estructuras sanas, son edificios que por otro lado tienen una memoria. Entonces, un poco de jabón, un poco de sacudir y de quitar y de volver a activar programas hacen que con menos dinero podamos resolver arquitecturas existentes, en vez de tener que tirar y volver a poner, que ese se vuelve otra vez un problema de la contradicción entre el que quiere hacer un negocio y la posibilidad de con menos recursos resolver ciudades.
Y todo esto me lleva, yo en la medida que escucho todo esto, me encantaría platicarles más proyectos míos porque dentro de este tema del patrimonio, yo he tenido experiencias creo que en México tenemos una gran libertad a veces con la arquitectura para hacer cosas, pero luego también hay una gran vulnerabilidad y la arquitectura que hacemos en el siglo XXI está desprotegida y muchas veces, aunque hayamos ganado premios nacionales o internacionales, si la obra es agredida no hay lineamientos legales que ayuden a protegerla. Y creo que en el discurso, aprovechando una sola obra, en este caso el de San Pablo, Oaxaca, que es un convento del siglo XVII, pero hablando de otras obras que sí hemos hecho de principio a fin del siglo XXI, qué importante es que cualquier obra que se haya hecho antes de ayer es una obra que si tiene un valor y que si tiene una importancia por sus premios, por su relevancia de discusión a nivel nacional e internacional. ¿Qué podemos hacer para que se protejan, para que se cuiden, para que haya una reflexión ciudadana al respecto de ellas y no caer en la voracidad tanto de gobiernos administrativos que pasan de 3 años a 3 años o de 6 años a 6 años o de, vuelvo a decirlo, capital privado que por intereses propios destruyen una obra? Y en ese sentido, pues bueno, me concentraré en San Pablo, que además es buena decisión porque San Pablo en Oaxaca es un edificio que pudimos arreglar y trabajar no solamente con un edificio del siglo XVI, sino que además nos encontramos con otros edificios de otros siglos que también recuperamos o activamos con la misma dignidad que el más antiguo. Bueno, parto siempre de esta imagen, que es una imagen que tomó mi madre, que es una fotógrafa llamada Graciela Iturbide, y que me gusta mucho porque habla de esto, que la arquitectura es un recipiente vulnerable, afortunadamente vulnerable, a que le sucedan los accidentes, es decir, la vegetación se le cruza, las actividades de los humanos se le cruzan, la modernidad mal entendida en un momento como este edificio que no se debe tocar o activar socialmente y solamente su mejor momento es el momento que se inaugura, es un malentendido. La buena arquitectura, y lo hemos visto con la muy buena arquitectura a lo largo de la historia, sobrevive programas, sobrevive condiciones y se mantiene como herencia clara de ciudades y de sociedades. El Centro Académico de Oaxaca está entablado en… Voy a hacer esto un poco por acá porque quiero verlo. Ahí, ¿no? Ok. Está entablado, ahí está, ahí veo muy bien. Está entablado en la ciudad de Oaxaca, una ciudad muy fuerte, muy contundente en su historia misma. Y curiosamente, en esta ciudad con un casco histórico importante, que además ha sido activado, es una cosa importante. Oaxaca es una ciudad, y vuelvo a lo político como algo importante. Oaxaca es una ciudad que fue de las que más, o el estado en sí mismo, fue de los estados que más largo tiempo tuvieron al mismo partido político en el poder. Un partido muy intransigente en un estado muy pobre. Eso logró, dentro de los males, un gran grupo social que empezó a activar la ciudad y el estado desde la sociedad civil. Empezando por un gran personaje que es Francisco Toledo, que es un artista plástico que es de ahí y que desde ahí ha sido un activista, logrando además un trabajo extraordinario de activar de una manera muy sencilla, sobria, espacios históricos para convertirlos en museos o bibliotecas. El Yago, el Maco, y luego en Etla logró en una fábrica textil un extraordinario escuela también de arte. Y todas estas activaciones, que yo le llamo acupunturas, le han dado un sentido muy bueno a la ciudad. Y después, o casi al mismo tiempo, la Fundación Harpelú, que en este caso fueron mis clientes, también han logrado ir poco a poco activando y logrando ciertos edificios, como el Museo de la Ciudad, el Museo Textil, la Librería Porrúa, en fin, puntos también, ir activando lugares de
aunque fueran en este caso como parte privada, armar acciones que permitieran un comienzo del espacio público, que es un poco lo que siento al final ha sucedido con el edificio que nosotros hicimos, como un edificio de propiedad privada, con un patrimonio comprado desde lo privado, logra restaurarse con responsabilidad, activarse y lograr ofrecer espacio público. Es algo que decía mucho Rogelio Salmona con sus torres, ¿no? Que hasta puso una placa diciendo, esa es propiedad privada, pero es espacio público. Esas acciones creo que son fundamentales para construir ciudad. Este punto rojo que ustedes ven allá es el terreno donde está este convento abandonado, convento perdido por el tiempo, a 1,5 cuadras del Zócalo, de la catedral principal, de una zona de mucha actividad en Oaxaca. Lo interesante de este sitio… ¿Perdón? Ya. Bueno, este sitio está justamente, y como recordatorio, a mí me sucedió que estando en un hotel, que es parte del predio pintado en rojo, fui con mis alumnos de la Universidad Iberoamericana en algún momento a hacer otro tipo de actividad académica en otro sitio de Oaxaca, pero nos quedamos en un hotel y nunca imaginamos que estábamos adentro de un convento importante. ¿Por qué? Porque en la historia del convento, que ahorita lo vamos a ver con más calma, es un convento que la calle de Fiallo, es una calle, y la Reforma que se convierte en Fiallo, es una calle que se hizo en el siglo XIX, en época de Juárez, y destruyó mitad del convento en los momentos de la Reforma, y con esta destrucción de mitad del convento se desactivó, y lo único que fue sucediendo es que la gente empezó sus dueños, la gente que está a construir encima de él para generar nuevos programas, cegando la historia y generando nuevas actividades, pero también olvidando la herencia de un gran lugar. De hecho, este edificio, que es el más alto, es una fachaleta, yo diría, del siglo XIX, que se puso después de la destrucción del inmueble para convertirlo en hotel o otras actividades antes al hotel. Pero con esto estaban tratando de olvidar la historia de ese edificio de otra época. Este es un trazo antiguo de lo que era San Pablo. Cuando ellos compran el predio, cabe mencionar que el equipo con el que trabajamos es un equipo interdisciplinario con un historiador holandés, es muy serio, Sebastián van der Burg, y también un restaurador, López, que también en Oaxaca, que entre ellos, más arqueólogos, etcétera, se empezaron a trabajar en el lugar, y una parte importante de esto era tratar de descubrir qué pasaba con este sitio inundado con construcciones del siglo XX. Aquí vemos un poco la ruina, lo que estaba apenas inducido entre las construcciones que pasaron posteriormente y que vamos a enseñarles enseguida. Esto es una fotografía aérea donde se ve todas las construcciones que existen en el centro de Manzana, donde nadie sabía que adentro de ese centro de Manzana había una fachada del templo, del templo y convento del siglo XVI y luego XVII. Digo siglo XVI y XVII porque se construyó en el XVI, con el terremoto de ese momento se destruyó y lo volvieron a reconstruir en el XVII y fue en el que nos basamos. Lo que entendimos es que era importante no solamente comprar ese predio, sino otros predios, cosa que hizo la Fundación, para lograr encontrar al final el centro de Manzana y volver a encontrar este pasaje que les había enseñado en el mapa anterior. Esta era la historia en ese momento del convento, un estacionamiento público donde metías tu coche y no sabías que ese techo estaba escondiendo una fachada existente. Entonces nos hicimos a la tarea a empezar a sacudir y a entender qué sucedía. Y fuimos, por lo tanto, encontrando
revelando la estructura original del convento. Hasta lograr, es una foto final de nuestra intervención, hasta lograr finalmente restaurar, construir el pasaje público que originalmente existía, pero nosotros reinterpretándolo, y lograr incluso, a propósito, la restauración del convento, ya la cantera verde casi no existe, y además con problemas serios de porosidad y no sé cómo le llaman, que es el cáncer de las piedras, ¿no? Que se empiezan entonces no eran minas fáciles de encontrar, entonces encontramos unas nuevas minas con piedra local, pero que quedara clara ese pequeño guiño dónde está la reconstrucción y dónde está el edificio original. Esta es la planta del sitio, ya en su condición de intervención. Me voy a poner más para señalar algunas cosas. El convento del siglo XVII es con un diseño, allá es donde se cortó la fachada. De hecho, esta zona, que es la iglesia, solamente hemos tenido esta zona, pero toda la zona de allá es una casa que se piensa el día de mañana comprar. La Fundación Harper Lee primero compró ese museo textil y a partir de allá tomó la decisión de comprar el hotel, que era el convento del siglo XVII, en una de sus partes. De hecho, se fue comprando esta parte, luego se logró comprar unas casas que están aquí, del siglo XIX. Hoy se acaban de comprar esto que hoy día no están en el dibujo y se están hoy día limpiando y arreglando para meterlos en la dinámica. Este es un edificio rentado, pero que se usa como un anexo también del siglo XIX, y es esta zona la que hemos ido restaurando, pero justamente, y se lo vamos a platicar en su momento, entendiendo qué sucedió con esa fachada del siglo XIX, que originalmente era el corte del edificio del siglo XVII, ¿no? Este es un edificio del siglo XVIII, XIX, finales del XVIII, donde tenemos que hacer una intervención para convertirlo en restaurante. Este es un edificio del siglo XX que trató de ser colonial a esta mala manera bastante absurda de reglas, pero de mal gusto, de mala sensibilidad estética de cómo lograrlo, eso se los explico en su momento. Y nosotros encontramos el potencial siglo XX, una serie de plantas muy abiertas que permitían hacer una galería, y entonces lo único que descubrimos o entendimos es que si logramos esta deconstrucción para lograr al final este pasaje, todavía no hay una negociación para lograr el pasaje que falta en este lado, teníamos como el siglo XXI, nuestra intervención, tenía que ser muy rigurosa en activar programa. Entonces nosotros decidimos activar una pieza al centro del patio para lograr lo que me decía mi cliente. Mi cliente dice, oye, compré tantos metros cuadrados, le he quitado tantos metros cuadrados. Quiero que esos metros cuadrados que le quité, volverlos a sumar para que mi inversión signifique. Entonces decidí que la única manera de resolver eso y de activar, yo le llamo acupunturas, que lo que hiciéramos a nivel contemporáneo fuera activar programas, pero reconocer la arquitectura preexistente y darle también sentido a la nueva arquitectura que hubiera en el sitio. Y como en su momento, y creo que con sensatez, la lógica de negociación con el INAH era hacer una arquitectura reversible, arquitectura que el día de mañana se puede quitar, encontramos que una estructura de acero y madera, tanto acá como acá al centro para generar un techo, o en esta zona para generar una extensión y abrir a la plaza principal, era una manera de regirar los edificios y volver a darle sentido con respecto a el pasaje público que se armaba, pero también a generar una biblioteca que de otra manera, imaginen, si yo tengo nada más el paso, pero las celdas ya no existen, ¿cómo voy a generar una biblioteca en la zona de allá? Entonces necesitaba generar área para provocar el espacio para que funcionara la biblioteca que me pedían. Entonces, en ese sentido, fue que empezamos a trabajar. En muchas ocasiones, en esto de la acupuntura y de los materiales, en cada zona se me ocurrían ideas estéticamente atractivas, pero que traicionaban en origen la idea original. Es decir, hay cosas que posiblemente se pudieran haber visto mejor o diferente bien,
en cada uno de los lados, pero el rigor de saber que todas las estructuras contemporáneas fueran hechas con los mismos materiales nos permitía tener una lectura más clara de la intervención y que el siglo XXI fuera el tejido de todos los siglos para generar un conjunto completo y final. Esta es la planta alta de estos espacios, arriba de la galería se convierten en oficinas, el restaurante es simplemente una planta alta y ahí se ve cómo se activa la biblioteca en el convento. Y estos son los techos. También aquí se empieza a ver en los cortes y en las secciones cómo finalmente, no se alcanza a ver del todo, pero y lo van a ver ahorita en ciertas imágenes, cómo con una estructura muy esbelta, incluso Oaxaca es un territorio con mucho sismo, entonces cómo lograr una estructura esbelta muy ligera pero que mate el sismo, entonces hicimos todo un juego de doble columna que nos permitiera resolver esto, y repito, en esta condición de arquitectura atornillable y reversible. Este es quizás el meollo del tema, por lo menos en el título de mi ponencia, y tiene que ver con redescubrir y reactivar un espacio público, un espacio que hoy es de la ciudad de Oaxaca, hoy puede entrar cualquier persona ahí, es abierto a todo, está claramente y democráticamente abierto a todo el mundo, menos a los vendedores o a la gente que pide limosna, es decir, como tratando de controlar una serie de vicios que no se han podido controlar en el zócalo principal, de ruido, contaminación, y problemas que sabemos que son inevitables y hay que resolver desde otro lugar, me refiero a la gente que pide dinero, pero sí, por otro lado, lograr espacios que son para todos, pero que se vuelvan lugares también de tranquilidad, de calma y que no generen un vicio en su condición. Aprendiendo del maestro Toledo, que repito, con mucha inteligencia y sabiduría interviene espacios, este es un homenaje a él porque aquí teníamos que activar el patio, este patio que si restauramos todo lo anterior, ¿cómo activar ese lugar? Pues hicimos pasaje abstracto con una línea de agua y el árbol. Esa es un poco la historia del sitio. La primera imagen en el mosaico de imágenes es cómo nos encontramos más o menos el hotel. Es como me lo encontré yo con mis alumnos y donde dije, pues es un hotel, pero no es un convento. En la medida que tomamos estas fotos del mismo sitio, cómo fuimos liberando y quitando todas las… Imagínense, el hotel necesitaba más cuartos, más crujías, pues se fue comiendo el patio. Entonces fuimos liberando, descubriendo y tomando el criterio de utilizar el convento del siglo XVII como base. Había un tercer piso que habían sumado ellos, nosotros decidimos liberar y dejar como sólido, como materia sólida, los dos primeros pisos y luego lograr ese tercer piso que igual me pedía mi cliente para lograr el programa que se requería. Entonces, pues digamos que un poco la poética que utilizamos, repito, entendiendo además esta lógica de negociación con las autoridades, era decir, bueno, si es reversible, qué mejor que el recuerdo de esos andamios que uno ve en Italia, en el propio México, donde se está restaurando un edificio y que a veces son estructuras muy bellas, muy sencillas, muy honestas, que están adelante de un edificio y que pueden funcionar. Entonces, la estrategia fue decir, hagamos esta estructura, este esqueleto lo más transparente posible. De hecho, le dije a mi cliente, vamos a tratar un trabajo económico, pero hay dos puntos que me gustaría que hubiera una buena inversión. Uno es, conseguimos un vidrio alemán el más transparente que pudiéramos para que nunca hubiera un reflejo en el edificio, y por otro lado también un techo retráctil en tres partes que hay una estrategia de poderlo mover para usar de diferentes maneras este techo. Entonces finalmente, este es un poco aquí se ve un poco el tema de ese vidrio que la verdad sí tuvo una función muy sana de cómo lograr una transparencia. Y al final, un poco aprendido de la arquitectura, en este caso de Alvar Aalto, cómo podemos usar una doble estructura de esta doble columna para hacerla muy ligera, para que finalmente me permite tener en el tema del sismo la parte larga tomada por el propio edificio antiguo, y en el otro lado, en el sentido de que no se toma hacia el patio, generó la doble columna
que me permite esbeltez, pero evitar que en el movimientos sísmicos haya problemas. Entonces, con esa ligereza y con una serie de columnas que finalmente están compuestas al centro de columna o al centro de arco, podríamos lograr con claridad una intervención clara, pero importante para activar el sitio. Quiero mencionar aquí que es un proyecto polémico, como siempre sucede. Hay una parte de gente que lo ha aplaudido mucho, hay gente que no le gusta tanto, por decisiones de cómo debe intervenirse un sitio. Lo que sí está claro, que otra vez hablando de las recetas, si yo llego con unos alumnos y les digo, la receta es poner un edificio de cristal en medio de un patio, suena espantoso y que es algo que deberíamos evitar. El tema no es si es en el sentido estricto el volumen de cristal, el chiste es qué tipo de acciones y acupunturas tengo que hacer para activar un sitio, y entonces encuentro los materiales en ese punto específico que me permitan activarlo. Es un poco, aquí está otra vez el ejercicio que hicimos. Esa es la planta baja, es cómo estaba el hotel y cómo estaba sumado entre crujías el interior del sitio y cómo lo fuimos liberando, y al final arriba incluso nosotros diseñamos el piso de la cantera nueva. Hicimos un trabajo como de reconocimiento de lo histórico, pero con un toque de asumir que desde la contemporaneidad estamos reinterpretando. Estas imágenes para mí son de las más importantes, como en estos intrados, en esta secuencia de espacialidad entre un punto y otro, nos encontramos con estos programas que se activan. Esta es la fachada intermedia, imagínense cómo estaba en la planta de hasta abajo, llena de mucho peso, mucho material, negando ya 100% la arquitectura original. Afortunadamente no habían demolido, simplemente habían sumado adentro de ella. Empezamos a limpiar y luego reinterpretamos los techos, pero decidimos que toda la reinterpretación de la arquitectura antigua fuera utilizada en ayacahuite, madera más clara y muy del momento, muy de lo que se hacía en la época, y luego ya con maderas tropicales hicimos la parte de intervención, también como una lectura muy clara de lo que hacemos. A mí esta es de las imágenes que más me interesan, porque logramos, después de un buen trabajo con nuestro calculista ingeniero, sí resolver el tema de techo que requerían ellos en este último nivel, aprovechando las cualidades de la temperatura en Oaxaca. Logramos sombra y logramos una especie de pórtico contemporáneo en la parte de arriba. Estos techos cantilibres están realmente agarrados, tomados de los muros densos y grandes del edificio histórico, pero sí logramos finalmente hacer estos claros, evitar columnas y generar una tensión entre la parte contemporánea y la parte antigua. Aquí podemos ver claramente también cómo asumimos, entendemos estas condiciones. Yo tengo que asumir y aclarar que mi cómplice, alguien de mucha inspiración en este proyecto fue Carlo Scarpa, que es este arquitecto italiano que ya extrañamos en Italia que haya un Carlo Scarpa. Ya hoy día las reglas o la situación hace que no existe esa sensibilidad y libertad que se tuvo en aquellos 70, 60, con un extraordinario personaje, Scarpa, en Castelvecchio, en muchos edificios. Y que ahora en Portugal, hay que reconocer, hay proyectos espléndidos y de muy buen gusto, y algunos de ellos hechos por Souto de Mora, que nos gusta mucho esta sensibilidad con la que tocan los proyectos. Bueno, pues este es un poco este espacio reversible, este espacio que conecta una doble crujía que nos permite que se active el sitio, nos permite flotar en la historia, en la memoria, y poder leer en medio de estas circunstancias, y lo queremos ver de manera poética. Este es un poco otra vez cómo fuimos liberando, encontrando y finalmente activando. Dejamos rastros de muros de los más antiguos expuestos para que también haya una lectura de procesos. Hubo arqueólogos, generamos también dibujos en las paredes que se fueron rescatando. O sea, un trabajo muy serio, muy serio. Por ejemplo, esta es también una imagen muy interesante e importante. Esta es el cómo se genera un espacio de propuesta nuestro. El espacio es las dos crujías, el sol por cómo está, ubicada la condición solar del edificio, nos permite generar una visera
que obviamente vuelvo a repetir a Alvaralto, él decía que no hay nada más reaccionario que hacer que el sol directo entre en una sala de lectura y la gente tenga que leer con el sol directo. Entonces, ¿cómo lograr con estos techos retráctiles siempre matizar y tener luz indirecta en la actividad que tenemos, ¿no? La fuente, esa es la huella de la fuente original. En la historia de la construcción nos encontramos un día con una charola de petróleo, porque que estamos usando para no sé qué, y de repente con ese oscuro fantástico aparecían las nubes, aparecía el edificio, aparecía todo. Y entonces me dijo mi cliente, que Isabel Grañé, que si no podíamos hacer algo que tuviera que ver con eso, se me ocurrió que si nos acercábamos a la obsidiana, que si bien es más azteca que zapoteca, pero sin embargo los aztecas eran tan canijos que se iban hasta allá también a comercial. Con la obsidiana, que era el espejo de los prehispánicos, logramos este afuente con 2 milímetros de agua, que es tan constante, y logró una situación de pieza que permite reflejo, que permite conciencia de dónde y cómo estamos. Este es un poco de cerca esa fuente. Este es un poco lo que les comentaba yo, la doble columna que permite matar sismo, pero también permite evitar una columna pesada y agresiva. Y ese es el tema que sí fue muy polémico, que fue en algún momento el muro de la... Este es un muro, es una fotografía de un muro según yo recuerdo, es un muro de Santo Domingo. ¿Cómo la masividad de los conventos te refiere a esto? Y yo dije, bueno, si en época de Juárez fue mutilada la calle, tal como se ve en esta imagen, me parecía que dejar la fachada del siglo XIX era no entender que si recuperamos el pasaje, si abrimos la fachada principal, si rectificamos la idea del convento, no podíamos seguir pensando que esto era el hotel con una fachada que esconde la demolición, que sentía yo que era mejor asumir la herida y dignificar la herida y el recuerdo de la herida, o sea, sí, algo que sucedió, pero que debía de suceder desde otro lugar y desde otra manera. Mi cliente aceptó mi reflexión, aunque decía que estaba muy bonita la fachada, que por qué la quitábamos. Y era una fachada que tenía este problema del cáncer de la piedra, o sea, si estaba complicado había que hacer o restaurarla completamente o hacer lo que finalmente hicimos. Cuando en la ciudad estaban arreglando la calle, también encontramos los cimientos del convento original. Queríamos convencerlos de que quedara abierto esta calle así, como experiencia, pero bueno, obviamente no lo conseguimos, por obviamente la lógica del tráfico y la urbanidad de Oaxaca, pero ahí está la historia contenida. Este es el convento analizado, y luego lo que hicimos esa es la fachada del siglo XIX, y entonces hicimos un ejercicio, dijimos, bueno, si el convento era esto, antes de la época de Juárez, y si lo vamos cortando como secciones que se van sucediendo, decidimos que la solución final era esta, que era lograr con una entrecalle, aquí sí convenía hacer la masa de arriba, masa, porque si la hacía de cristal hubiera sido muy protagónica, pero sí con una línea que definiera eso, y luego dejar lo que suponíamos eran las puertas a las celdas en abstracto como si fuera un corte. Entonces, ¿cómo hacer un guiño a la masividad del convento de Santo Domingo, todos estos conventos que hay en Oaxaca, pero con una lectura contemporánea? Aquí está un poco, ¿no? Cómo estaba, lo que trabajamos y lo que resolvimos. Esta decisión, que es importante y delicada, fue un trabajo de todo el convento en general, un trabajo de mucho trabajo con el LINA local, el LINA federal, con el Colegio de Arquitectos y con visitas guiadas a la sociedad civil, el que quisiera visitar el lugar. En vez de cerrar y esconder, fue abrir, ser transparente y generar un diálogo abierto a las decisiones. Por lo tanto, no hubo sorpresas, no hubo engaños, se hizo lo que se discutió, con argumentos, que en este caso los ganamos. Digo, me recuerdo que Flores Marini, al cual quise mucho, muy amigo de mi padre, me decía, pues yo me encanta tu trabajo de arquitectura, pero no estoy de acuerdo con esa posición. Bueno, está bien, hay decisiones encontradas, hay otros como Salvador Aceves, al cual respeto mucho, que le gusta mucho esta posición. Entonces hay esas posturas en diálogo y en discusión, lo único que pueden hacer es enriquecer las oportunidades de cómo intervenir los sitios que tenemos. Esa es la fachada que yo les comentaba del siglo XX, que con las reglas que creo que son un poco
peligrosas de cómo debemos con proporción hacer un edificio porque está en el centro histórico, y lo único que consiguen es solamente hacer una caricatura, donde además al final, de manera sí irreversible, pero de manera que ya ni lo mencionan o no lo hacen estos elementos para controlar la luz del sur que agrede al edificio, pero al final ni es un edificio histórico ni es un edificio contemporáneo. También sabíamos que arreglar este edificio no significaba ser protagonistas, entonces decidimos simplemente limpiarlo, arreglarlo, darle como una proporción y utilizar ciegos para controlar el sur, o sea, lograr desde esa manera en un edificio que el perfil lo permitía y se necesitaba. El interior de ese edificio, y repito, cómo restauramos convento del siglo XVII, cómo restauramos casa del siglo XX. Nos encontramos con un gran edificio, con una planta arquitectónica extraordinaria, casi a la Le Corbusier, lo limpiamos, vimos que tenía una vocación profunda de galería, y lo que hicimos simplemente es limpiarlo, dignificar siglo XX y convertirlo en un programa que le funcionaba bien. Aquí no solamente hicimos más que limpiar y arreglar. Y por supuesto, ir y romper si se negaba a un lugar que obviamente era un estacionamiento, vamos rompiendo, abriendo, y finalmente agregamos al edificio del siglo XX, el del XXI, que ahora tiene las columnas en el otro sentido para matar el sismo en el otro lado, pero logramos una ligereza que nos permite a norte tener un acceso de la galería hacia el paseo, y en la parte de arriba desde las oficinas una extraordinaria vista al paseo, y que genera estas dinámicas que nos parecen importantes. Del otro lado, en un diálogo con el INAH, y eso creo que nos ganó bien el INAH, porque yo quería hacer un doble piso y dije, no, es que para sumar crujías y que se sienta una sola línea, ellos me dijeron que preferían dejar una casa con rastro de un solo nivel en el centro, que era muy difícil encontrar ahí. La dejamos finalmente, les pedimos hacer un techo para el restaurante, nos pidieron remeterlo, entonces finalmente otra vez hay un respeto, hay un cuidado, ahí hay por cierto una puerta de Toledo fantástica, utilizando artesanos y herreros, es una manera también contemporánea de entender las cosas, y lo que hicimos finalmente es restaurar la casa, sí crecerla un poco hacia la zona del pasaje, y lograr este techo que es una especie de paraguas de sombra que nos permite otra vez, con el mismo lenguaje, activar programa. Y una serie de puertas que abrimos, generamos otra vez el pórtico contemporáneo. Para mí esa casa es una deconstrucción que a la medida que nos acercamos al pasaje la vamos haciendo más libre, más ligera, más contemporánea, pero siempre tocando y dejando que las primeras crujías las restauráramos completamente y entender otra vez ese techo como un elemento reversible, con estas vistas y con esta posibilidad de entenderse y conectarse con la historia del sitio. Y finalmente, estas casas del siglo XIX, que también las compramos para poder restaurar la zona del convento, lo que hicimos finalmente también es restaurarlas, arreglarlas, sí dejar un patio, cortarlas incluso un poco, y lograr estos patios que no existían, pero que permiten tener la fachada y la vuelta del convento, y otra vez las conexiones entre un lugar y otro, esas son aulas de la Escuela de Lengua Indígena, tenerlas con la misma acupuntura, acero, madera y ligereza, logrando así esta conexión y un rigor de restauración en esos otros muros, que incluso mejor ahora que como nos los encontramos. Entonces, finalmente, y lo importante de todo esto es cómo vamos poco a poco restaurando, vamos poco a poco dejando ciertos rastros. Por ejemplo, este último piso no era original, pero sí hacemos una línea de ladrillo que permite entender las sutiles diferencias, pero ahí sentíamos que era importante dejar la masa de piedra. Esta para mí es una imagen muy importante en el trabajo. Liberamos, arreglamos, sí restauramos, incluso diseñamos pisos, fuentes, para al final lograr que se active un sitio en el reconocimiento de todos los siglos, en el reconocimiento de un programa y sobre todo las cosas del reconocimiento de un lugar que se activa para una sociedad que lo tenga que vivir y que activa una discusión y una reflexión desde la ética y desde la política, por supuesto, para cómo tenemos que ir activando cada uno de los lugares. Cada sitio tiene diferentes maneras de activarse, diferentes maneras de hacerlo. No hay recetas, por eso las reglas son complicadas. Lo que se requiere es un criterio de gente de alto nivel de discusión para saber que la propuesta del arquitecto sea buena, y tiene que ver más con discusiones de alto nivel. Yo creo que es en esa medida donde debe suceder. A mí me ha pasado que
familiares, gente que no está muy metida en la arquitectura y que me decían que nunca estarían de acuerdo con una intervención así, que han ido al sitio y que todo lo contrario, que han encontrado un lugar que no les parece agresivo, que les gusta, se activa y desde esa perspectiva sucede. Y se activa, finalmente, y para terminar, estas imágenes, que es un mosaico de cómo este lugar se activa, vive y construye y se suma a la actividad cultural y cívica de una ciudad tan importante como lo es Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Rocha, es una excelente presentación, se suma con una nueva visión al discurso, a la polémica, al debate que se está planteando, y yo le quiero ceder la palabra al maestro Francisco Vidargas para hacer algún comentario. Gracias, Carlos. Muy breve, porque yo fui el que pedí no avanzar y dejar al final las preguntas, pero sí quiero hacer un comentario que vale la pena. Y Mauricio, yo creo que no sabías eso, es bueno que lo sepas ahora también.